Nuria Romera nunca se había considerado una persona vengativa. 42 años de vida le habían enseñado la calma, la racionalidad y la capacidad de prever las situaciones varios pasos por delante. Precisamente esas cualidades la habían convertido en la mano derecha indispensable del director general de la mayor empresa tecnológica de España, Horizonte Digital. 15 años de trabajo impecable, decenas de proyectos exitosos y la reputación de una dama de hierro capaz de resolver cualquier problema técnico u organizativo, todo eso era su vida. Aquel anochecer de mayo, Nuria se había quedado trabajando hasta tarde. La presentación del nuevo software para el sector bancario debía celebrarse en una semana, y cada detalle requería su atención. El proyecto le costaba a la empresa 20 millones de euros, y el más mínimo error podía convertirse en una catástrofe. Había pasado casi 14 horas en la oficina, y cuando el reloj de pared marcó las 9:30 de la noche, por fin decidió marcharse a casa. Reunió los documentos en su maletín, apagó la luz de su despacho y se dirigió al ascensor. Ya en el coche, sentada al volante de su sedán plateado, se inclinó para coger el teléfono y llamar a su hija. Clara solía preocuparse cuando su madre se demoraba en el trabajo. Los bolsillos de la chaqueta estaban vacíos, y el bolso tampoco contenía el habitual dispositivo. Nuria frunció el ceño, tratando de recordar dónde podría haberlo dejado. El despacho de Víctor, recordó de repente. Durante el día había pasado por la oficina del director general, Víctor Berrocal, para discutir los detalles de la próxima presentación. Había dejado el teléfono sobre la esquina de su gran escritorio de roble y, enfrascada en la conversación, solo se llevó la tableta. Nuria regresó al edificio. El guardia de seguridad, Sergio Ibáñez, un hombre bonachón y cercano a la jubilación, la miró sorprendido. ¿Señora Romera? ¿Ha olvidado algo? El móvil, Sergio. Lo dejé en el despacho de Víctor, explicó, pasando por el torniquete. Todavía no se ha ido, la luz sigue encendida, asintió el guardia. Debe de estar trabajando hasta tarde también. Nuria subió al 7º piso. Efectivamente, una franja de luz se filtraba por debajo de la puerta del despacho del director general. Ya extendía la mano hacia el pomo cuando oyó voces. Víctor hablaba con alguien, y la voz de su interlocutora le resultó inmediatamente familiar, Aldá Rosales, la asistente personal del director. Sí, todo correcto, decía Víctor, y en su tono se percibía una excitación apenas contenida. Pon su nombre y su firma en todos los documentos. Dentro de una semana seremos millonarios, y esa idiota acabará en la cárcel. La secretaria soltó una carcajada que resonó por todo el despacho. Su risa era aguda, triunfante, casi histérica. Víctor, eres un genio. Jadeó Aldá entre risas. ¿Quién iba a imaginar que esa altiva Romera resultaría tan ingenua? 15 años construyendo su carrera, y nosotros la destruiremos en un mes. Ella tiene acceso a todos los documentos financieros del proyecto, continuó Víctor, y Nuria escuchó sus pasos mientras caminaba por la oficina. Su firma electrónica está en todas las órdenes de pago. Cuando los auditores descubran que el dinero fue transferido a cuentas ficticias, todas las huellas llevarán directamente a ella. Y nosotros estaremos lejos, ronroneó Aldá. Suiza nos recibirá con los brazos abiertos. Imagínate, Víctor. Podremos comprar una villa junto al lago. No te precipites en gastar el dinero que aún no tienes, la interrumpió él, aunque en su voz se notaba el sabor de la victoria. Primero hay que dejar todo bien atado. ¿Estás segura de que los documentos parecen auténticos? Totalmente. He revisado cada coma. Su firma, sus atribuciones, su correspondencia con los contratistas. Cuando el consejo directivo vea esto, no les quedará ninguna duda. Perfecto. Entonces, el jueves, después de la presentación, convocaremos una reunión extraordinaria del consejo. Anunciamos el desfalco, mostramos las pruebas, llamamos a la policía. Para la tarde, Romera estará esposada, y en un mes, entre rejas. Y dentro de 2 meses estaremos tomando vino caro al sol de Suiza, volvió a reír Aldá con un tono chillón.
Nuria se quedó paralizada ante la puerta. Su corazón latía con fuerza y un zumbido llenaba sus oídos. Se apoyó contra la pared, tratando de recuperar la calma. 128 millones. Documentos falsificados. Una acusación de robo. Prisión. Por primera vez en muchos años, Nuria sintió miedo de verdad. No el miedo que aparece antes de una gran presentación o de una negociación complicada. Era un terror helado, paralizante, al comprender que su vida, su carrera y su reputación pendían de un hilo. Se imaginó en una sala de juicio, con uniforme de reclusa, vio el rostro de Clara al enterarse de que su madre estaba acusada de un delito, pero el miedo duró solo unos segundos. Luego surgió en ella otra cosa, una fría furia mezclada con una chispa de desafío. No había pasado 15 años en el mundo de la informática por casualidad. Su mente estaba entrenada para analizar, planificar y salir airosa de cualquier situación. Nuria se apartó lentamente de la puerta, se dio la vuelta y se dirigió sin hacer ruido al ascensor. En sus labios apareció una sonrisa casi imperceptible. «Os voy a enseñar lo que es el paraíso», susurró tan bajo que las palabras se disolvieron en el pasillo vacío. Podía recuperar el teléfono mañana. O pasado. Ahora tenía una tarea mucho más importante que rescatar un simple dispositivo. Una tarea que requería todos sus recursos intelectuales, toda su experiencia y toda su sangre fría. En el coche, Nuria permaneció inmóvil varios minutos, mirando las ventanas iluminadas del edificio de oficinas. En su mente ya empezaba a formarse el plan. Víctor Berrocal, 48 años, director general desde hacía 5. Ambicioso, codicioso, pero prudente. Llegó a la empresa cuando el antiguo director se jubiló. Los 3 primeros años fueron impecables, la compañía creció, las ganancias aumentaron. Pero en los 2 últimos, Nuria había notado cosas extrañas, contratistas excesivamente caros, consultorías sin sentido, presupuestos inflados. Alda Rosales, 32 años, llevaba 3 años en la empresa, el último y medio como asistente personal del director. Guapa, astuta, sin escrúpulos. Nuria recordó cómo había entrado en la empresa, recomendada por conocidos de Víctor, sin concurso, directamente a un buen puesto. Desde el principio era evidente que entre ellos había algo más que trabajo. Demasiadas noches juntos, demasiadas conversaciones privadas, demasiados viajes compartidos a congresos. Nuria encendió el motor y salió lentamente del aparcamiento. Mañana empezaría el juego. Un juego que no podía permitirse perder. Las apuestas eran demasiado altas, su libertad, el futuro de su hija, todo por lo que había trabajado durante 15 años. En casa la esperaba solo Clara. Su piso, donde cada objeto evocaba el pasado, la época en que allí vivía una familia entera. Fotografías en las paredes donde ella y su exmarido Eugenio sonreían a la cámara, sosteniendo a una pequeña Clara en brazos. La estantería aún guardaba los libros preferidos de su exmarido. El sillón junto a la ventana, donde a él le gustaba leer por las noches. Habían pasado 5 años desde el divorcio, pero a veces Nuria todavía sentía una punzada de dolor. No habían podido salvar su matrimonio. Demasiado trabajo, demasiado poco tiempo el uno para el otro, demasiada soberbia e incapacidad de ceder. Eugenio fue el primero en marcharse, cansado de que su esposa dedicara toda su vida a la carrera. Y ella no lo detuvo, convencida de que podría arreglársela sola. A la mañana siguiente, Nuria se despertó a las 6, aunque el despertador estaba programado para las 7. Había dormido mal, con sueños inquietos y fragmentados, documentos con su firma, rejas de prisión, el rostro triunfante de Víctor. Pero al abrir los ojos se sintió sorprendentemente despejada y concentrada. Su mente ya trabajaba, trazando una estrategia. Clara aún dormía. Su hija de 17 años cursaba el último año de instituto y todavía quedaba casi una hora antes de las clases. Nuria preparó el desayuno, se sirvió un café bien fuerte y encendió el portátil. Lo primero era entender la magnitud del desastre.
Abrió la red corporativa segura y comenzó a revisar los documentos del proyecto Fénix, el nuevo software para el sector bancario. 20 millones de euros de inversión y 8 grandes bancos ya habían mostrado interés en adquirir la licencia. El éxito del proyecto podría generar cientos de millones en beneficios para la empresa. Nuria examinaba con atención las órdenes de pago, los contratos con los proveedores, los informes de gastos. Su firma electrónica realmente figuraba en todos los documentos, tal como correspondía a su cargo de subdirectora encargada del proyecto. Pero algo le resultó extraño: 3 transferencias, fechadas en el último mes, no le sonaban de nada. 127.800.000 euros enviados a una empresa llamada Tecnogrupo Solutions. Nuria frunció el ceño. Ese proveedor no figuraba en la lista oficial de colaboradores del proyecto. Abrió los detalles de la transacción. Concepto: pago por desarrollo del módulo de seguridad. Destinatario: una compañía registrada hacía apenas 3 meses. Ahí estaba lo que había oído la noche anterior. Víctor y Alda habían creado una empresa ficticia, desviaron el dinero a través de ella y todo parecía como si Nuria lo hubiera autorizado. Su firma, su autoridad, su acceso a las finanzas. Ingenioso, murmuró. Realmente ingenioso. Pero no perfecto. Empezó a indagar en los detalles. Las fechas de los pagos coincidían con días en que ella estaba en la oficina, pero no en esas horas exactas. Abrió su calendario laboral. El primer pago, el 15 de abril, a las 2:30 de la tarde. A esa hora estaba en una reunión con clientes en otra parte de la ciudad, había testigos. El segundo, el 22 de abril, a las 4:45. Estaba dando una formación a nuevos empleados, también había constancia. El tercero, el 3 de mayo, a las 11:20 de la mañana. Ese día asistía a una conferencia en otra ciudad, había billetes y registro del evento. Esa era la primera pista sólida. Alguien había utilizado su firma electrónica cuando ella no podía estar físicamente frente a su ordenador de trabajo. En ese momento Clara salió despeinada de su habitación, bostezando y sonriendo. «Mamá, ¿qué haces tan temprano?», dijo, estirándose mientras sus largos cabellos oscuros se alborotaban. «Hoy deberías descansar, lo prometiste». «Trabajo, hija», respondió Nuria cerrando el portátil. «El proyecto está en llamas». «Lo siento, pero tengo que resolver cosas importantes». «¿Otra vez tu Fénix?». Clara se sirvió un zumo y se sentó frente a ella. «Mamá, ¿duermes bien? Tienes ojeras y estás muy tensa últimamente. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones?». Después de la presentación, «Descansaré», Nuria se levantó y abrazó a su hija. «Solo un poco más, ¿sí? Luego tendremos todo el verano para nosotras». «Vale». «Oye, papá llamó ayer. Me invita a pasar el fin de semana con él en Barcelona». «¿Puedo ir?». Nuria se tensó. Eugenio, su exmarido y padre de Clara, era un empresario de éxito que poseía varias pequeñas compañías. Tras el divorcio se había mudado a Barcelona y se veían solo unas pocas veces al año, cuando él venía a buscar a Clara para las vacaciones o algún fin de semana. «Claro que puedes», asintió Nuria. «Dale recuerdos y dile que le agradezco que siga en contacto contigo». «Mamá, ¿por qué os separasteis?», preguntó de pronto Clara. «Siempre quise saberlo, pero nunca me atreví». «¿No os queríais?». Nuria se sentó de nuevo, mirando pensativa a su hija. «Nos queríamos. Y creo que, en el fondo, aún nos queremos. Pero el amor no lo es todo, cariño. También hay que saber estar juntos, escucharse, ceder. Y nosotros no supimos hacerlo. Yo trabajaba demasiado, él necesitaba más atención. Empezamos a discutir, a distanciarnos. En un momento, fue más fácil separarse que seguir haciéndonos daño. ¿Y ahora podríais volver a intentarlo?», preguntó Clara en voz baja. «No lo sé, mi vida. Han pasado 5 años. Ambos hemos cambiado. Quizá ahora somos más sabios. Pero el pasado no se puede recuperar.
Cuando Clara se fue al instituto, Nuria volvió al portátil. Tenía que actuar rápido y con extrema cautela. Sacó una libreta y empezó a escribir un plan. Primero, necesitaba pruebas. Pruebas reales e irrefutables de que Víctor y Aldá estaban detrás de la empresa fantasma. Segundo, apoyo. El consejo directivo, los accionistas, alguien debía estar de su lado. Y tercero, lo más importante, hacer que Víctor y Aldá creyeran que su plan estaba funcionando. Tomó un teléfono viejo, un dispositivo de repuesto que ya no usaba desde que había comprado uno nuevo ese año. Insertó una tarjeta SIM reciente que había adquirido hacía poco. Abrió su libreta de contactos y marcó un número antiguo. Arturo Carrasco, investigador privado especializado en fraudes corporativos. Se habían conocido 3 años atrás, cuando Nuria lo ayudó en un caso de fuga de información. En aquel entonces, un programador filtraba secretos comerciales a la competencia y Arturo se encargaba de la investigación. Nuria le facilitó acceso a los registros del sistema y le ayudó a rastrear la actividad sospechosa. Desde entonces, mantenían buena relación. Arturo, hola. Soy Nuria Romera. Necesito tu ayuda. Urgente. ¿Nuria? ¿Cuánto tiempo? ¿Número nuevo? La voz de Arturo sonaba animada, como siempre. ¿Qué ocurre? Por tu tono, parece grave. Sí, número nuevo. Y sí, es muy grave. Me están intentando incriminar. Desfalco de 128 millones de euros, falsificación de documentos. Si no lo aclaro, puedo acabar en prisión. Maldita sea, Nuria. Nos vemos esta noche. Me lo explicas en persona. Algo así no se discute por teléfono. De acuerdo, a las 8 en el mismo café de la otra vez. Hecho. Y Nuria. Aguanta. Encontraremos una salida. El siguiente paso era investigar Technogroup Solutions. Nuria accedió a bases de datos públicas y comenzó a revisar la documentación. La empresa había sido creada 3 meses atrás. Director general, un tal Valentín Saura. Nuria lo buscó en las redes sociales. Un hombre de unos 50 años que, por las fotos, no tenía pinta de técnico ni de ingeniero. Posaba junto a coches de lujo, en restaurantes caros, en playas exóticas. El típico estilo de alguien que de pronto se ha enriquecido. Seguramente, un testaferro pagado para poner su nombre en la sociedad. Siguió investigando. La dirección legal correspondía a un edificio de oficinas con alquiler temporal. Ninguna señal de actividad real. Ningún otro contrato aparte del firmado con Horizonte Digital. Ni página web, ni presencia en Internet. El manual perfecto de una empresa pantalla para desviar fondos. Nuria pasó varias horas recopilando información. Descubrió que Saura había tenido problemas con la justicia en el pasado, pequeños fraudes, una condena condicional 10 años atrás. Un perfil ideal para un director ficticio, por poco dinero, dispuesto a arriesgarse. Llegó a la oficina a las 10 de la mañana. Normalmente entraba a las 9, pero hoy decidió retrasarse un poco. Quería que Víctor creyera que no sospechaba nada, que la noche anterior había sido normal. En el ascensor se cruzó con Aldá Rosales. La asistente del director lucía impecable, traje beige, maquillaje perfecto, el cabello recogido en un elegante peinado. En su cuello brillaba un collar caro que Nuria no le había visto antes. ¿Nuevo capricho? Aldá le sonrió con esa expresión tensa y falsa. El jefe te ha estado buscando. ¿Quiere revisar unos puntos de la presentación? ¿Pasas por su despacho? Por supuesto. En 5 minutos, solo entró un momento en mi oficina. Salieron juntas en el 7º piso. Aldá se dirigió al despacho de Víctor y Nuria al suyo. Necesitaba concentrarse antes de enfrentarse a él. Tenía que representar su papel a la perfección, la empleada leal, dedicada al proyecto, sin la menor sospecha. Su oficina era pequeña pero acogedora, una ventana panorámica con vista a la ciudad, una silla cómoda, 2 monitores sobre el escritorio. En la pared,
diplomas, certificados, fotos de eventos corporativos. 15 años de vida en esa empresa. Y todo podía venirse abajo en una sola semana. Nuria respiró hondo varias veces para calmarse. Luego se levantó, se irguió y caminó hacia el despacho de Víctor. Alda abrió la puerta cuando ella llamó. Pasa, Víctor te espera. Víctor Berrocal se levantó tras el escritorio, sonriendo cordialmente. Alto, de complexión atlética, con las sienes ligeramente canosas que le daban un aire respetable. El retrato del ejecutivo exitoso, traje caro, reloj suizo, porte seguro. 5 años atrás, cuando llegó a la empresa, Nuria lo consideraba un líder ejemplar. Ahora solo veía a un ladrón ambicioso. Nuria, pasa, siéntate, dijo señalando la silla frente a él. Necesito discutir contigo algunos temas importantes. Nuria se sentó. Alda permaneció en la sala, fingiendo revisar unos documentos en su tableta. Te escucho, Víctor. La presentación es en una semana, comenzó él, entrelazando las manos sobre la mesa. El evento más importante para la empresa en años. ¿Está todo listo? Completamente. El producto está aprobado, la versión de demostración funciona sin fallos. Los materiales de presentación están revisados, he comprobado cada diapositiva. 8 bancos han confirmado asistencia. Mostraremos el mejor software del mercado. Excelente, asintió Víctor. ¿Y la parte financiera? ¿Todos los proveedores cobraron? ¿Ningún retraso? Ahí estaba. La primera prueba. Quería asegurarse de que ella no sospechaba nada. Sí, todos los pagos se realizaron según el cronograma, respondió Nuria, mirándolo directamente a los ojos. El último se procesó la semana pasada. Todos los contratistas satisfechos, sin quejas. ¿Incluido el pago a Tecno Grupo Solutions? Pronunció el nombre con fingida indiferencia, pero Nuria notó la tensión en sus hombros. Por supuesto. Entregaron el módulo de seguridad a tiempo y la calidad fue buena. Nuestros técnicos lo integraron sin problemas en el sistema principal. Algo brilló en los ojos de Víctor. ¿Satisfacción? ¿Alivio? Había caído en la trampa, creía que ella no sospechaba nada, que la falsificación había pasado inadvertida. Perfecto. Entonces tengo otra petición, dijo inclinándose hacia adelante, en tono confidencial. Necesito que prepares el informe financiero completo del proyecto. Detallado, con todas las partidas de gastos. El Consejo quiere una visión clara antes de aprobar la siguiente fase. ¿Para cuándo lo necesitas? Para el miércoles próximo. Es decir, un día antes de la presentación. ¿Podrás? Claro, lo haré. ¿Es importante? Muy importante, Nuria. De ese informe depende mucho, respondió, mirando por la ventana. Pienso en el futuro de la empresa, en cómo creceremos tras el éxito de Fénix. Y te veo en ese futuro, en un cargo muy alto. Nuria se levantó también, dispuesta a irse. Gracias, Víctor. Es agradable oírlo. Valoro mucho tu trabajo, dijo él, girándose con una sonrisa cálida, o perfectamente fingida. La empresa está creciendo, y creo que después de la presentación hablaremos de una promoción. Quizá creemos un nuevo puesto, directora ejecutiva. Serías la primera candidata. Te lo has ganado con tu esfuerzo y lealtad. Gracias, Víctor. Haré todo lo posible por merecer tu confianza. Por cierto, añadió Nuria antes de salir, aquí está mi teléfono. Lo dejé aquí la última vez. Víctor asintió, fingiendo concentrarse en unos documentos. Al salir del despacho, Nuria escuchó una risita contenida de Alda a sus espaldas. Probablemente ambos la consideraban una completa ingenua, convencidos de que había caído en la trampa. En su oficina, Nuria esbozó una sonrisa helada. Directora ejecutiva. Víctor jugaba bien, había que admitirlo. Primero adular, sembrar esperanza, reforzar la confianza y luego apuñalar por la espalda. Una manipulación de manual. Pero Nuria sabía jugar mucho mejor. Muchísimo mejor. Esa misma tarde,
Nuria se reunió con Arturo Carrasco en una pequeña cafetería del centro. El detective tenía el aspecto de siempre, vaqueros, cazadora de cuero, una ligera barba de 2 días. Tendría alrededor de 40 años y acumulaba experiencia en la policía, luego en el departamento de seguridad de una gran corporación y, los últimos 5 años, en la práctica privada. Arturo era de los mejores en lo suyo, sus honorarios eran altos, pero los resultados siempre lo justificaban. Cuéntame, dijo cuando el camarero les trajo el café. Por teléfono dijiste que era serio. ¿Un desfalco de 128 millones? No es ninguna broma. Nuria expuso la situación de forma concisa, la conversación que había escuchado, la empresa pantalla, la falsificación de documentos, el plan de Víctor y Aldá. Arturo la escuchó con atención, a veces tomando notas en una libreta y haciéndole preguntas aclaratorias. Así que, 128 millones a una cuenta ficticia, resumió cuando ella terminó. Y todos los documentos con tu firma. Electrónica, sí, pero con la misma validez legal. Exacto. Pero yo no autoricé esas transferencias. Están falsificadas. Alguien comprometió mi certificado de firma electrónica. Demostrarlo será complicado, frunció el ceño Arturo, haciendo golpear el bolígrafo contra el cuaderno. La firma electrónica tiene validez jurídica. Si la pericia determina que es auténtica y no una imitación. Lo sé, lo interrumpió Nuria. Por eso necesito otras pruebas. Tengo que encontrar el vínculo entre Víctor, Aldá y esa empresa fantasma. Flujos de dinero, correo, testigos, lo que sea. Hay que construir una cadena de evidencias que los identifique como organizadores. Eso llevará tiempo. Y costará dinero. Tendré que involucrar ayudantes, analistas financieros e incluso quizá un hacker para los rastros digitales. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero? Tengo una semana. Para el miércoles necesito la base probatoria, el jueves es la presentación y la reunión del consejo. Probablemente atacarán entonces. Arturo se quedó pensativo, sopesando opciones. Una semana es muy poco. Muy poco para algo así. Pero lo intentaremos. En cuanto al dinero, 350.000 euros. Cubre mis servicios y los de los colaboradores. De acuerdo. Te transfiero la mitad hoy y la otra mitad al cerrar el trabajo. Perfecto. Empezaré por Techno Group of Solutions. Revisaré propietarios, flujos financieros y conexiones. Si el dinero salió de su cuenta hacia otro sitio, lo rastrearemos. También miraré las llamadas de Berrocal y Rosales y su correo electrónico si consigo acceso. ¿Tú tienes acceso al correo corporativo de Víctor? No, pero puedo intentar conseguirlo. Participé en el diseño del sistema de seguridad hace unos años. Conozco algunas vulnerabilidades. Excelente. Eso ayudará mucho. También voy a necesitar todos los documentos del proyecto que tengas, órdenes de pago, contratos, correos, todo. Te los enviaré esta noche a tu buzón cifrado. Serán varios gigas de información. Acordaron verse de nuevo en 3 días y se despidieron. Nuria volvió a casa con la sensación de haber dado el primer paso. Pero no bastaba. Necesitaba un plan B, un plan C y opciones de reserva por si algo salía mal. En casa la esperaba Clara, haciendo deberes en la cocina, rodeada de libros y cuadernos. Había post-its con fórmulas por todas partes, se preparaba para los exámenes. Mamá, hoy llegas tarde, dijo levantando la vista de sus apuntes. He preparado la cena, está en el horno. Pollo con verduras, tu favorito. Gracias, cariño, Nuria besó a su hija en la mejilla. ¿Qué tal el instituto? Bien. Mañana control de mates, repaso integrales. Por cierto, papá volvió a llamar, dijo que te diga que también le llames tú. Dice que es importante. Sonaba algo inquieto. Nuria se alertó. Eugenio no solía buscarla sin un motivo serio. Se comunicaban lo justo y necesario sobre Clara. La última vez habían hablado hacía un mes, al planear las vacaciones de verano de la chica. Bien, le llamaré mañana.
Pero la curiosidad pudo más, y marcó el número de su exmarido 10 minutos después, cuando Clara volvió a sus estudios. ¿Eugenio? Clara me dijo que querías hablar. Hola, Nuria. La voz de Eugenio sonaba inusualmente seria, incluso tensa. Sí, necesito verte. En persona. Se trata de tu trabajo. Y es muy urgente. ¿Mi trabajo? Nuria frunció el ceño. ¿A qué te refieres? ¿Qué tiene que ver mi trabajo contigo? No puedo explicarlo por teléfono. ¿Tienes libre mañana al mediodía? Puedo viajar. Cojo el primer vuelo. Eugenio, ¿qué pasa? Me estás asustando. Mañana te lo cuento. Créeme, es importante. Puede tener que ver con tu libertad. Las últimas palabras cayeron como un mazazo. ¿Su libertad? ¿Entonces Eugenio sabía algo? ¿De dónde? De acuerdo. Mañana a la 1, en el restaurante Las Estaciones, ¿recuerdas? Donde solíamos ir. Lo recuerdo. Hasta mañana, Nuria. Y cuídate. La llamada terminó, dejando a Nuria confusa e inquieta. ¿Qué relación podía tener Eugenio con su trabajo? Hacía años que no coincidían profesionalmente. Sus empresas estaban en sectores distintos: logística, comercio, inmobiliario. Nada que ver con la tecnología. ¿O había algo que ella ignoraba? Nuria se acostó tarde, peleándose con los documentos hasta las 2 de la madrugada. Preparaba el informe financiero que le había pedido Víctor. Pero lo hacía de un modo especial. El informe incluía todos los datos, incluso los pagos a la empresa ficticia. Nuria lo presentó de forma que, a primera vista, pareciera que realmente había supervisado esas transacciones. Sin embargo, un análisis pericial revelaría incongruencias, fechas que no cuadraban con su agenda, detalles de pagos que ella no podía conocer, pequeños matices técnicos. Era un equilibrio delicado. Por un lado, Víctor debía creer que el informe confirmaba su versión. Por otro, Nuria necesitaba dejar hilos de los que tirar para su propia defensa. Fue tejiendo pequeñas inconsistencias que saltarían a la vista de un experto. A la mañana siguiente, martes, se despertó con la sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Quedaban solo 5 días para la presentación. Llegó a la oficina a las 8, 1 hora antes. Tenía que hacer algo mientras no hubiera nadie cerca. Entró en su despacho, cerró la puerta y abrió el portátil. La red corporativa estaba bien protegida, pero Nuria conocía el sistema desde dentro. Ella misma había participado en los protocolos de seguridad 3 años atrás. Y conocía una pequeña vulnerabilidad de la que nadie sospechaba, un rasgo del jefe de programación, que siempre se dejaba una puerta trasera para acceder con rapidez en caso de emergencia. Nuria sabía de su existencia y dónde buscarla. 20 minutos después, obtuvo acceso a las copias de seguridad del correo electrónico de Víctor. Técnicamente era una infracción, un acceso ilícito, un delito. Pero en ese momento no le preocupaban las normas, sino sobrevivir. Cuando te amenaza la cárcel por un crimen que no cometiste, las fronteras morales se difuminan. Empezó a revisar los mensajes de los últimos 3 meses con palabras clave: Tecnogrupo, Saura, Aldá, dinero, cuenta, transferencia, offshore. La primera media hora no arrojó nada. Víctor era prudente, en el correo oficial no había nada comprometedor. Todo lo relativo a Tecnogrupo Solutions parecía legítimo: requisitos técnicos, plazos, pagos. Nada sospechoso. Pero luego encontró algo interesante. Un correo enviado un mes atrás a un tal Gregorio Lázaro. La dirección no era corporativa, sino un Gmail personal. Asunto: consulta. Gregorio, necesito tu ayuda para crear una estructura offshore. Se trata de una suma considerable, requiero total confidencialidad y rapidez. Hablamos los detalles en persona. Estoy dispuesto a pagar bien por el servicio y por el silencio. Nuria buscó rápidamente el nombre de Gregorio Lázaro en Internet. Consultor financiero especializado en transacciones internacionales y optimización fiscal.
Reputación dudosa, su nombre había salido varias veces en investigaciones sobre blanqueo, aunque formalmente seguía limpio. Sabía moverse en la zona gris, al borde de lo legal y lo ilegal. Era un hilo fino, pero un rastro que vinculaba a Víctor con esquemas offshore. Nuria siguió rastreando y halló algunos correos más. La correspondencia con Lázaro se hacía desde una cuenta personal, no la corporativa. Víctor era cauteloso, pero aún así dejó huellas digitales. Nuria hizo capturas de pantalla, las guardó en una memoria cifrada y envió copias a Arturo a su buzón seguro. Luego borró meticulosamente cualquier rastro de su acceso, limpió logs, barrió las huellas digitales. Si alguien auditaba, no encontraría señales del intruso. Al mediodía llamó Eugenio. Nuria, ya estoy en la ciudad. ¿Podemos vernos? ¿Ahora? Tengo el descanso para comer en media hora. Perfecto. En el restaurante junto al parque, las estaciones, como acordamos. De acuerdo. Llego en 40 minutos. Nuria cogió el bolso, avisó a la secretaria de que salía a una comida de trabajo y se marchó. De camino pensó en qué podía saber Eugenio y por qué estaba tan inquieto. Las estaciones quedaba a 10 minutos en coche de la oficina. Había sido su lugar favorito durante años, cuando aún estaban casados. Allí Eugenio le pidió matrimonio hacía 20 años. Allí celebraban aniversarios. Y allí, en esa misma mesa junto a la ventana, cenaron por última vez antes del divorcio. Eugenio ya la esperaba. Apenas había cambiado en 5 años, los mismos ojos grises y atentos, la misma postura segura. Solo tenía más canas y arrugas en las comisuras. Hola, Nuria se sentó frente a él. Me has intrigado. Y, la verdad, me has asustado. No voy a andarme con rodeos. Eugenio se inclinó, bajando la voz. Sé que algo raro está ocurriendo en tu empresa. Y sé que te afecta. Mejor dicho, están intentando meterte en ello. El corazón de Nuria dio un vuelco, pero mantuvo la calma exterior. ¿Cómo lo sabes? Soy accionista de Horizonte Digital, respondió con serenidad. No directo, controlo acciones a través de varias sociedades. Aproximadamente el 12%. Las compré hace 4 años, cuando la empresa empezó a crecer con fuerza. Nuria se quedó inmóvil, incrédula. 12%. Eso convertía a Eugenio en uno de los mayores accionistas de la compañía en la que ella llevaba 15 años. Uno de los que toman decisiones estratégicas. Y ella no lo sabía. En todos esos años. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz tembló. ¿Por qué lo ocultaste? Porque no quería que nuestra relación, o mejor dicho, su ausencia, influyera en tu trabajo, la miró a los ojos. Tras el divorcio, quería estar seguro de que llegarías arriba por tu propio mérito, sin mi sombra. Compré las acciones como inversión, sí, pero también porque quería formar parte de tu vida, aunque fuera de lejos. Era mi forma de estar cerca, seguir tus logros y sentirme orgulloso sin interferir. Nuria sintió un nudo en la garganta. Eugenio la había acompañado en silencio todos esos años. Estaba allí, sin mostrarse. Pero en los últimos 6 meses empecé a ver cosas raras en los informes, continuó, gastos excesivos en ciertos proyectos, proveedores sospechosos, transacciones opacas. Contraté auditores para una revisión extraoficial. Trabajaron en silencio, nadie en la empresa lo supo. Y encontraron un rastro que llevaba a ti. Pagos ficticios, documentos falsificados, todo apuntaba a que tú dirigías el esquema. No soy yo, Eugenio, Nuria lo miró con dolor. Víctor Berrocal y su asistente Alda Rosales me están tendiendo una trampa. Crearon una empresa pantalla, desviaron 128 millones y lo documentaron todo a mi nombre. Hace unos días escuché por casualidad cómo discutían el plan. Eugenio la observó con atención, leyendo cada rasgo del rostro, cada emoción. Luego asintió lentamente. Te creo. Siempre te he creído. Por eso estoy aquí. Mis auditores también hallaron muchas incoherencias. Fechas,
firmas, detalles de las transacciones, todo huele a falsificación. Demasiados fallos pequeños que un profesional no cometería. Pero probarlo oficialmente será difícil. Víctor se ha cubierto, ha montado un cuadro muy convincente de tu supuesta culpa. Lo sé, Nuria asintió. Ya he empezado a reunir pruebas. He contratado a un detective y he accedido a la correspondencia de Víctor. Hay pistas, la conexión con un consultor financiero especializado en estructuras offshore. La ruta conduce a las Islas Caimán. ¿De cuánto tiempo dispones? Hasta el jueves. En el consejo, después de la presentación, planean anunciar el desfalco. Acusarme públicamente, llamar a la policía y destrozarme la vida. Entonces debemos actuar rápido. Eugenio sacó una tableta del maletín. Tengo un plan. Y recursos para ejecutarlo. El plan de Eugenio era atrevido, pero lógico. Como gran accionista, tenía derecho a convocar una reunión extraordinaria del consejo directivo y exigir una auditoría independiente. Pero hacerlo demasiado pronto era peligroso. Víctor podía destruir pruebas o acelerar sus movimientos y asestar el golpe antes de lo previsto. Debemos esperar a la presentación, explicaba Eugenio, mostrando a Nuria un esquema en la tableta. Después de que el proyecto se presente, cuando el interés de los inversores esté en su punto máximo, Víctor intentará acusarte. Es el momento natural, el proyecto triunfa, todos están satisfechos y, de pronto, se descubre que el dinero ha sido robado. Máximo efecto, máxima atención. Pero para entonces debemos tener pruebas de hormigón armado de su culpabilidad. Y yo, como gran accionista, hablaré a tu favor. Para Víctor será una sorpresa, no sabe que soy accionista. ¿Y si las pruebas no bastan? Preguntó Nuria. Si no logramos reunir todo a tiempo, entonces perderemos, contestó Eugenio con honestidad. Pero no pienso perder. Hay demasiado en juego. Mi inversión, tu libertad, el futuro de nuestra hija. No permitiré que un delincuente codicioso lo destruya. Nuria miró a su exmarido. Llevaban 5 años casi sin hablar, viéndose solo por Clara. El divorcio había sido duro, se habían dicho muchas palabras amargas. Ella lo acusaba de egoísmo y de no comprender la importancia de su carrera, él la acusaba de frialdad y de no tener tiempo para la familia. Se separaron con un dolor y un rencor que parecían incurables. Pero ahora, sentados uno frente al otro en el restaurante, eran por primera vez en mucho tiempo aliados. Un equipo. Una familia. Gracias, dijo ella en voz baja. No esperaba tu ayuda. Sinceramente, pensé que te alegrarías de mis problemas. Después de todo lo que pasó entre nosotros. Nuria, Eugenio le tomó la mano, nunca te deseé el mal. Ni siquiera cuando nos divorciamos, ni cuando estaba enfadado y dolido. Eres la madre de mi hija. Eres la persona a la que un día amé más que a nada. Y, si soy sincero, aún te amo. Simplemente no supimos estar juntos. Pero eso no significa que pueda quedarme mirando mientras te hundes. Nuria sintió los ojos humedecerse. Parpadeó rápido, ahuyentando las lágrimas. Somos los padres de Clara, continuó Eugenio. Y, ocurra lo que ocurra con nuestra vida personal, no puedo permitir que la madre de mi hija vaya a prisión por un delito que no cometió. Eso destrozaría a Clara. Está acabando el instituto, le esperan la universidad y toda una vida por delante. Necesita a su madre. Te necesita a ti. Se quedaron un rato en silencio, de la mano. En ese silencio había más entendimiento e intimidad que en los últimos años de matrimonio. A veces hay que perder a alguien para comprender cuán importante es. A veces hay que atravesar el fuego para limpiar rencores y ver lo esencial. Acordaron los detalles del plan. Eugenio prometió involucrar a sus auditores para iniciar una investigación paralela de los flujos financieros. También contactaría con otros grandes accionistas de la compañía, preparando el terreno para un posible enfrentamiento con Víctor. Había que construir una coalición que respaldara a Nuria en la reunión decisiva del consejo. Tengo contacto con otros 3 grandes accionistas,
decía Eugenio, tomando notas en la tableta. Juntos controlamos alrededor del 30% de los votos. No es mayoría, pero basta para bloquear decisiones de Víctor. Intentaré convencerlos de tu inocencia, nos apoyarán. ¿Y si no los convences? Tendré pruebas. Tu detective por un lado, mis auditores por el otro. Cerraremos el cerco sobre Víctor y no tendrá salida. Al volver a la oficina después de comer, Nuria sintió un subidón de fuerza. Ya no estaba sola. Tenía un aliado poderoso, alguien en quien podía confiar. Alguien que aún la amaba, pese a las viejas heridas. Los 2 días siguientes fueron de trabajo intenso. Nuria preparaba la presentación, puliendo cada diapositiva y cada frase. Al mismo tiempo coordinaba acciones con Arturo Carrasco y con Eugenio. El detective envió los primeros resultados de su investigación y eran prometedores. Arturo encontró un dato clave: Techno Group Solutions había transferido el dinero a 3 compañías offshore registradas en las Islas Caimán. Y una de esas empresas, Viento Rosa Dust, pertenecía al hermano de Aldá Rosales. Es la primera prueba de conexión directa, dijo Arturo cuando se reunió con Nuria el miércoles por la tarde en la misma cafetería. El hermano de Aldá, Miguel Rosales, figura oficialmente como gerente en una pequeña empresa comercial, con un salario de 120.000 euros al año. Pero, al mismo tiempo, es propietario de una offshore con varios millones de capital. ¿De dónde sale el dinero? Evidentemente, de Techno Group Solutions. El flujo siguió esta ruta, primero a la cuenta de la empresa Pantalla en España, luego a Caimán, y de allí se repartió entre 3 offshores. Es el manual del blanqueo. Excelente, Nuria tomaba notas en su libreta. Eso vincula a Aldá con el robo. ¿Qué más? Revisé las llamadas de Víctor Berrocal en los últimos 3 meses. Contactó regularmente con Gregorio Lázaro, el consultor financiero del que me hablaste. 42 llamadas en 3 meses, algunas de 30 o 40 minutos. No son charlas triviales, es la planificación de la operación. ¿Podemos conocer el contenido de esas conversaciones? No, no hay grabaciones. Pero la frecuencia con un especialista en estructuras offshore ya es muy reveladora. Además, hay un detalle interesante: una semana antes de crear Techno Group Solutions, Víctor se reunió con Valentín Saura, el director nominal de esa empresa ficticia. Fue en el restaurante Imperial, el 15 de marzo por la noche. Tengo la declaración del camarero que los atendió. Lo recuerda porque Víctor dejó una propina enorme, 5.000 euros en una cuenta de 3.000. ¿Podemos contar con ese camarero como testigo? Está dispuesto a declarar si hace falta. Con una pequeña remuneración, claro. 10.000 euros y firmará una declaración por escrito. De acuerdo. Hazle la transferencia, que prepare el testimonio. Nuria asintió, anotando los detalles. El cuadro se hacía cada vez más nítido. Víctor se reunió con el director testaferro antes de crear la sociedad. Víctor consultó a un experto en offshores. El dinero acabó en empresas en el extranjero vinculadas a Aldá. La cadena probatoria crecía eslabón a eslabón. Otra cosa importante, añadió Arturo. Revisé las cuentas bancarias de Aldá Rosales. En los últimos 2 meses hizo varias compras grandes. Un coche nuevo por 3 millones de euros, un piso en una zona exclusiva por 10 millones y joyas por medio millón. ¿De dónde saca ese dinero? Su salario oficial es de 120.000 euros al mes. Ni ahorrando 10 años llega a esas cifras. También es una buena evidencia. Demuestra que ya ha empezado a gastar el dinero robado. Exacto. Prepararé un informe detallado con todo. Estará listo mañana por la tarde. Podrás presentarlo ante el consejo. Solo quedaba jugar bien la partida final. El miércoles por la tarde, Nuria entregó a Víctor el informe financiero que él había pedido. Llevó personalmente el voluminoso dossier a su despacho. Víctor estaba sentado tras la mesa, Aldá permanecía a su lado, mostrándole algo en la tableta. Ah, Nuria. Sonrió Víctor, levantando la vista. ¿Está listo el informe?
Sí, aquí está. Nuria dejó la carpeta sobre la mesa. Desglose detallado de todos los gastos del proyecto, con fechas, importes y justificaciones. Todo lo que pidió. Víctor abrió la carpeta y empezó a hojear. Alda le miraba por encima del hombro. Nuria observaba sus reacciones, revisaban con minuciosidad, buscando confirmación de su versión. Perfecto, dijo al fin Víctor, cerrando la carpeta. Muy completo. Justo lo que necesita el consejo. Gracias, Nuria. Excelente trabajo. A tu disposición. Si necesitan aclaraciones, estoy lista. No hará falta. Todo está clarísimo, asintió con satisfacción. Mañana es un gran día. Presentación a las 2 de la tarde y consejo directivo a las 5. Todo saldrá bien, Nuria. Confía en ti. Gracias, Víctor. Estoy segura de que todo irá de maravilla. Al salir del despacho, Nuria escuchó a Alda murmurar a su espalda, no sospecha absolutamente nada. Víctor resopló a modo de respuesta. Nuria esbozó una leve sonrisa mientras caminaba por el pasillo. Sí, mañana sería un gran día. Pero no el que Víctor Berrocal y Alda Rosales habían planeado. Mañana su mundo se vendría abajo y la vida de ella tendría una segunda oportunidad. Esa noche, Nuria reunió toda la documentación preparada por Arturo y por los auditores de Eugenio. Una carpeta gruesa con pruebas, una memoria con copias electrónicas, declaraciones de testigos. Todo sistematizado y listo para presentarlo. Ensayó su intervención, midiendo cada palabra, cada argumento. Clara notó que su madre estaba tensa. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó durante la cena. «Te noto rara estos días. Nerviosa, ausente. ¿Ha pasado algo?». «Solo mucho trabajo, cariño», Nuria le acarició el cabello. «Mañana es una presentación importante. Luego todo se asentará. Ya verás, todo irá bien. Papá ha llamado hoy. Me dijo que te dijera que cree en ti». «Mamá, ¿de verdad no podríais volver a estar juntos?». Nuria se quedó pensando en la pregunta de su hija. ¿Podrían ella y Eugenio intentarlo de nuevo? Después de tantos años, del dolor del divorcio, del largo silencio. No lo sé, Clara. La vida es imprevisible. A veces da una segunda oportunidad a quien está dispuesto a aprovecharla. Pero estar listos es otra cuestión. Aquella noche, Nuria casi no durmió. En su cabeza se proyectaban distintos escenarios para el día siguiente. La presentación debía salir impecable, era vital para la reputación de la empresa y del proyecto. Pero lo esencial vendría después, en la reunión del consejo directivo. Allí se decidiría todo. El jueves por la mañana, Nuria se levantó temprano, se dio una ducha de contraste y se puso un traje azul marino, sobrio. Se miró al espejo. 42 años, unas hebras canosas en las sienes que retocaba con regularidad en el salón, líneas finas en las comisuras de los ojos. Pero la mirada era firme, resuelta. Estaba lista para la batalla. Para la batalla más importante de su vida. La presentación comenzó exactamente a las 2 de la tarde. En el gran auditorio de la planta baja se habían reunido representantes de 8 de los mayores bancos del país, varios inversores de capital riesgo, el consejo directivo de la empresa y periodistas de medios especializados. El ambiente era solemne y, al mismo tiempo, tenso. Todos comprendían la importancia del evento. Víctor Berrocal inauguró el acto con un discurso sobre los logros de la compañía y las perspectivas del nuevo proyecto. Hablaba con seguridad, carisma, como un auténtico líder. Nuria lo observaba y pensaba en lo fácil que es para la carisma ocultar una naturaleza delictiva. Luego tomó la palabra Nuria. Se acercó al atril y, por un instante, sintió un nudo en el estómago. Pero miró al público, vio los rostros atentos y el temblor desapareció. Sabía lo que hacía. Sabía que su producto era excelente. Habló del software Phoenix, de sus capacidades únicas, de las especificaciones técnicas y de sus ventajas frente a la competencia. Su voz sonaba firme,
la presentación era impecable. La versión de demostración funcionó a la perfección, arrancando asentimientos de aprobación en la sala. Fénix no es solo un programa para operaciones bancarias, decía Nuria, pasando de una diapositiva a otra. Es un sistema integral que combina seguridad, velocidad y facilidad de uso. Nuestro producto puede procesar millones de transacciones por segundo y, al mismo tiempo, garantizar la máxima protección frente a ciberataques. Hemos implementado algoritmos de cifrado de última generación, autenticación multinivel e inteligencia artificial para detectar operaciones sospechosas. Los representantes de los bancos formularon preguntas, y Nuria respondía con claridad y profesionalidad. Sentía que estaba convenciendo a la audiencia. El proyecto era realmente sobresaliente, fruto de años de trabajo de un equipo de profesionales. Cuando terminó la presentación, la sala estalló en aplausos. Los representantes de los bancos se acercaron a felicitarla, a pedir detalles adicionales, a hablar de condiciones contractuales. El ambiente era favorable, el éxito, evidente. Víctor irradiaba satisfacción. Se acercó a Nuria cuando la mayoría de los invitados se dispersó hacia el café. Excelente trabajo, Nuria. Una presentación brillante. Has superado todas las expectativas. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Víctor. Me alegra que todo haya salido bien. Nos vemos en la reunión del consejo a las 5, le dio una palmada amistosa en el hombro, en tono de confianza. Allí hablaremos de tu ascenso. Lo digo en serio, Nuria. Después de un éxito así, te mereces más. Un ascenso. ¡Qué ironía! Nuria sabía que en unas horas Víctor no planeaba ascenderla, sino acusarla de desfalcar 128 millones de euros. Destruir su vida, mandarla a prisión y apropiarse de los frutos de su trabajo. Pero estaba preparada. Más que preparada. A las 4:30, los miembros del consejo empezaron a reunirse en la gran sala de juntas de la 8ª planta. Era un salón amplio, con ventanales panorámicos, una larga mesa de madera oscura y sillones de cuero. En las paredes colgaban retratos de los fundadores de la empresa, diplomas y galardones. Nuria reconocía a muchos, caras habituales, personas con las que llevaba años trabajando. Antonio Borja Treviño, presidente del consejo, un hombre sabio y justo. Elena Vargas, directora financiera, estricta pero honesta. Óscar Durán, director técnico, viejo amigo de Nuria. También había rostros nuevos. Entre ellos, Eugenio Romera, que entró casi al final, con traje oscuro y un maletín en la mano. Saludó a Nuria con una leve inclinación y en sus ojos ella vio apoyo y seguridad. Víctor Berrocal tomó asiento en la cabecera de la mesa, Aldá Rosales se acomodó a su lado, desplegando varias carpetas. En su rostro jugaba una sonrisa apenas contenida, saboreaba el triunfo por adelantado. Nuria se sentó enfrente, con el maletín sobre las rodillas. Dentro estaba la gruesa carpeta con las pruebas. Su corazón latía en calma, sus movimientos eran seguros. Estaba lista para la batalla. Bien, señores, comencemos, abrió la sesión Víctor. Hoy hemos tenido una presentación exitosa del proyecto Fénix. Los bancos han mostrado un enorme interés y podemos contar con contratos por un total de 500 millones de euros en el primer año. Es un gran éxito para nuestra empresa, un salto de nivel. Se oyeron expresiones de aprobación. Los consejeros sonreían, asentían. Reinaba un aire festivo. Víctor prosiguió. Sin embargo, hay cuestiones que debemos tratar hoy. Asuntos serios relativos a la disciplina financiera y al control del gasto. Temas que pueden empañar nuestra alegría por el éxito del proyecto. El ambiente cambió de golpe. Todos se tensaron, las sonrisas desaparecieron. Esperaban la continuación, intuyendo que algo importante estaba a punto de ocurrir. Aldá, muestre el informe financiero del proyecto, indicó Víctor a su asistente. Aldá encendió el proyector. En la pantalla apareció una tabla de cifras. Se puso en pie, tomó un puntero láser y empezó a explicar la estructura del gasto. Hablaba con seguridad y profesionalidad,
conduciendo poco a poco la exposición hacia el punto crítico. Fíjense en esta línea, señaló con el láser. Pago a Tecnogrupo Solutions por el desarrollo del módulo de seguridad. Importe, 127.800.000 euros. Es el pago más grande a un proveedor dentro del proyecto. Es una cantidad muy elevada por un solo módulo, observó Antonio Borja, el presidente, un hombre mayor con gafas. ¿Pueden explicar los detalles? ¿Por qué tan caro? Por supuesto, don Antonio, sonrió Aldá con amabilidad, y en esa sonrisa Nuria percibió la falsedad y el regocijo. Esta empresa fue elegida por nuestra subdirectora, Nuria Romera. Todos los documentos están firmados por ella, todos los pagos pasaron por su autorización. Supervisó personalmente este aspecto del proyecto. Todas las miradas se dirigieron a Nuria. Ella mantuvo la calma, aunque por dentro todo estaba en tensión. El juego había comenzado. Sí, así es, confirmó con voz serena. Yo supervisé la parte financiera del proyecto, forma parte de mis funciones. El problema, Víctor se inclinó hacia adelante, con un tono duro y acusador, es que Tecnogrupo Solutions no realizó ningún trabajo real. El módulo de seguridad fue desarrollado por nuestro equipo interno de programadores. Y el dinero transferido a la cuenta de esa empresa ficticia se desvió a offshores y desapareció. Estamos ante un robo de fondos de casi 128 millones de euros. Se oyeron exclamaciones indignadas. Los consejeros empezaron a hablar todos a la vez, exigiendo explicaciones, pidiendo pruebas. Nuria sintió decenas de miradas acusadoras clavadas en ella. Es un desfalco organizado, alzaba la voz Víctor para imponerse al ruido. Y todas las pistas llevan a Nuria Romera. Ella ideó el esquema, ella movió el dinero, ella traicionó a la empresa que confió en ella durante 15 años. Eso es absurdo, replicó Nuria con tranquilidad. Víctor, me acusa sin pruebas reales. Tengo pruebas, asintió Víctor hacia Aldá, que empezó a repartir carpetas entre los miembros del consejo. Aquí están las órdenes de pago con la firma electrónica de Nuria Romera. Aquí, el contrato con Tecnogrupo Solutions, también firmado por ella. Y aquí, correos en los que da instrucciones para realizar las transferencias. Todo está aquí, todas las pruebas de su culpabilidad. Nuria tomó una copia y la revisó rápidamente. Sí, su firma figuraba en todos los papeles. Sí, la correspondencia parecía convincente. Víctor se había preparado bien, creando la apariencia de pruebas irrefutables. Exijo una investigación inmediata, declaró solemnemente, y la suspensión de Nuria Romera de su cargo hasta que se aclaren los hechos. También propongo llamar a la policía y remitir el caso a las autoridades. Estallaron las discusiones. Algunos consejeros apoyaban a Víctor, otros pedían verificaciones adicionales, otros defendían a Nuria, apelando a su intachable reputación. La sala se convirtió en un caos de voces y emociones. Nuria aguardó el momento oportuno. Vio cómo Víctor y Aldá intercambiaban miradas de triunfo. Creían haber ganado. Entonces intervino Eugenio. Señores, les ruego un minuto de atención, su voz no era alta, pero sí autoritaria, y se impuso al murmullo. Por favor, silencio. Tengo información importante. Todos guardaron silencio y se volvieron hacia él. Víctor frunció el ceño, sin reconocer a quien se atrevía a interrumpir su momento. Me llamo Eugenio Romera, continuó, poniéndose en pie. Represento a un grupo de accionistas que posee el 12% de las acciones de Horizonte Digital. Hemos llevado a cabo una investigación independiente y los resultados difieren sustancialmente de lo que ha expuesto el señor Berrocal. Víctor palideció. Aldá apretó la tableta como si buscara asirse a algo. Claramente no esperaban ese giro. ¿A qué se refiere? Preguntó Antonio Borja, el presidente. A que las acusaciones contra Nuria Romera han sido fabricadas, Eugenio sacó su gruesa carpeta de documentos. Y a que los verdaderos organizadores del desfalco son Víctor Berrocal y Aldá Rosales. Y tengo pruebas irrefutables de ello. La sala estalló. Todos hablaron a la vez, exigiendo explicaciones, pruebas,
orden, calumnia. Saltó Víctor, con el rostro encendido. Soy el director general de esta empresa y no voy a permitir. Siéntese, don Víctor, lo cortó en frío Antonio Borja. Señor Romera, presente sus pruebas. Le escucharemos con atención. Eugenio se acercó al proyector y conectó su portátil. En la pantalla aparecieron documentos, esquemas, extractos bancarios. Permítanme mostrarles la verdadera imagen de lo ocurrido, empezó, exponiendo los hechos con calma y método. Eugenio comenzó su exposición por los flujos financieros. En la pantalla apareció un esquema del recorrido del dinero desde Horizonte Digital hacia Tecno Grupo Solutions y, después, a varias compañías offshore en las Islas Caimán. Como ven, el dinero no desapareció sin dejar rastro, dijo Eugenio, señalando el diagrama. Siguió una cadena perfectamente definida. 127.800.000 euros salieron de la cuenta de Tecno Grupo Solutions y fueron transferidos a 3 empresas offshore, Viento Rosa Invest, Alpha Trading Group y Barrocal Capital Holding. Hizo una pausa para que todos asimilaran la información. Fíjense en los nombres. Viento Rosa remite, de forma bastante evidente, al apellido Rosales. Y Barrocal Capital Bueno, creo que no hace falta explicar a qué apellido alude. ¿Casualidad? Lo dudo. En la pantalla apareció la siguiente diapositiva, los documentos registrales de la primera offshore. Viento Rosa Invest está a nombre de Miguel Rosales, hermano de Aldá Rosales. Aquí figuran sus datos de identidad y los papeles de constitución de la sociedad. Oficialmente, Miguel Rosales trabaja como gerente en una pequeña empresa comercial con un sueldo modesto. Y, sin embargo, es propietario de una offshore por la que han pasado millones de euros. ¿Cómo lo explicamos? Aldá palideció, le temblaban las manos. Víctor permanecía inmóvil. La segunda empresa, Barrocal Capital Holding, prosiguió Eugenio, está registrada a nombre de un testaferro, pero el beneficiario real hizo una pausa, el primo de Víctor Barrocal, Sergio Barrocal, residente en Suiza. Eso es mentira. Gritó Víctor. No tengo ningún primo en Suiza. Aquí están sus datos de pasaporte, continuó imperturbable Eugenio, proyectando los documentos. Aquí, la prueba de su parentesco. Y aquí, fotos de ambos en celebraciones familiares de hace una década. ¿Quiere que siga? Víctor apretó la mandíbula y guardó silencio. Además, pasó a la siguiente diapositiva. Tengo extractos bancarios que muestran que Aldá Rosales ha realizado en los últimos 2 meses compras por un total de 13,5 millones de euros, coche nuevo, un piso en una zona exclusiva, joyas. Con un salario oficial que no se acerca ni de lejos a esas cifras. ¿De dónde procede ese dinero? Aldá callaba, mirando fijamente la mesa. Su bello rostro estaba descompuesto por el miedo. También, continuó Eugenio, cuento con la declaración de un camarero del restaurante Imperial, que atendió una reunión entre Víctor Barrocal y Valentín Saura, director nominal de Tecno Grupo Solutions, el 15 de marzo de este año, una semana antes del registro oficial de esa compañía. ¿De qué podían hablar si no era de crear la estructura pantalla para desviar fondos? Víctor empezó a decir algo, pero Eugenio alzó la mano para detenerlo. Aún no he terminado. Tenemos pruebas de que la firma electrónica de Nuria Romera fue comprometida. Nuestros expertos en ciberseguridad analizaron los sistemas y establecieron que 3 órdenes de pago clave no se firmaron desde el ordenador de Nuria, sino desde otro dispositivo dentro de la red corporativa. Concretamente, desde el equipo del administrador de sistemas Iván Pardo, a quien el señor Barrocal encargó realizar un mantenimiento técnico del ordenador de Nuria hace 3 meses. En la pantalla se mostraron logs técnicos con direcciones IP, fechas y horas de acceso. Iván Pardo aportó una declaración por escrito, Eugenio levantó una carpeta, en la que afirma que recibió de Víctor Barrocal la orden de copiar el certificado de firma electrónica de Nuria Romera con el pretexto de crear una copia de seguridad. Pardo cumplió la instrucción sin saber que ese certificado se utilizaría para falsificar documentos. Aquí está su testimonio.
Además, Eugenio pasó a la siguiente diapositiva. Tenemos la correspondencia entre Víctor Berrocal y Gregorio Lázaro, consultor financiero especializado en esquemas offshore. En esa correspondencia se discute la creación de una estructura en el extranjero para mover una suma considerable. La fecha, 2 meses antes del primer pago a Tecnogrupo Solutions. ¿Otra casualidad? De nuevo, lo dudo. Eugenio hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los presentes. Señores, ante ustedes está el retrato completo del esquema delictivo. Víctor Berrocal y Aldá Rosales crearon una empresa ficticia, comprometieron la firma electrónica de Nuria Romera, canalizaron a través de esa empresa casi 128 millones de euros y los transfirieron a offshores de sus familiares. Después, planeaban culpar a Nuria del robo utilizando documentos falsificados. No se trata solo de un hurto, es una operación elaborada con la que intentaron incriminar a una inocente. La sala quedó en silencio. Todos miraban a Víctor y a Aldá, esperando su reacción. Esto es una provocación, murmuró Víctor, con voz insegura. Todas esas pruebas pueden estar fabricadas. Romera es el exmarido de Nuria, está interesado en protegerla. Por supuesto que me interesa protegerla, respondió Eugenio con calma, pero también me interesa proteger mi inversión. Poseo el 12% de esta compañía, y no me es indiferente lo que ocurre con sus finanzas. Todas las pruebas que he presentado han sido verificadas por expertos independientes. Puedo facilitar sus contactos y organizar una revisión adicional por cualquier otro auditor independiente. En ese momento intervino Nuria. Se puso en pie con su carpeta de documentos en la mano. Señores, permítanme añadir algo a lo expuesto por el señor Romera. Su voz sonó firme y segura. Tras enterarme por azar de los planes de Víctor y Aldá, realicé mi propia investigación. Aquí está el informe financiero que preparé a petición del señor Berrocal. Fíjense en las fechas de los pagos a la empresa ficticia. Repartió copias del informe entre los miembros del consejo. El primer pago se ejecutó el 15 de abril. A esa hora yo estaba en una reunión con clientes al otro lado de la ciudad. Aquí están las actas y las firmas de los asistentes. El segundo, el 22 de abril, yo impartía una formación a empleados nuevos, hay grabación en video. El tercer pago, el 3 de mayo, me encontraba en una conferencia en Valencia, aquí están los billetes, el registro del evento y fotografías. Nuria alzó la vista y miró directamente a Víctor. Me era físicamente imposible firmar esos documentos en los horarios indicados. Alguien utilizó mi firma electrónica cuando yo no estaba en mi puesto. Y ahora sabemos quién fue. Antonio Borja Treviño, presidente del consejo, guardó un largo silencio mientras examinaba los documentos presentados. Luego habló con voz grave. Señores, la imagen es meridianamente clara. No estamos ante una simple irregularidad financiera, sino ante un delito planificado que pretendía trasladar la culpa a una persona inocente. Propongo lo siguiente, suspender de inmediato a Víctor Berrocal y Aldá Rosales, abrir una investigación independiente completa y remitir todo el expediente a las autoridades. Apoyo la propuesta, dijo Elena Vargas, directora financiera. Yo también, añadió Óscar Durán, director técnico. Sometamos la propuesta a votación, Antonio Borja alzó la mano. ¿Quiénes están a favor de suspender a Víctor Berrocal y Aldá Rosales de sus cargos e iniciar acciones penales? Se alzaron la mayoría de las manos. 14 de los 17 miembros del consejo votaron a favor. Víctor se levantó despacio, con el rostro ceniciento. Miraba las manos alzadas con una expresión de shock e incredulidad. Aldá se cubrió la cara con las palmas, sus hombros temblaban entre sollozos. La sesión queda levantada, anunció Antonio Borja. Señor Berrocal, señora Rosales, les ruego que abandonen el edificio. Seguridad les acompañará a su despacho hasta la llegada de la policía. Se les notificará la fecha de la próxima reunión en la que se tomarán decisiones definitivas. Hasta entonces, tienen prohibido el acceso a las instalaciones y a los sistemas corporativos. 2 agentes de seguridad se acercaron a Víctor y Aldá. Víctor recogía sus cosas con manos temblorosas.
Al pasar junto a Nuria, se detuvo y la miró. En sus ojos había ira, miedo y algo más, tal vez un respeto inesperado por una rival que resultó ser más fuerte. Has ganado, dijo en voz baja. Esta vez, has ganado. Yo siempre gano cuando juego limpio, respondió serenamente Nuria. Y ustedes perdieron en el momento en que decidieron engañar y traicionar. Víctor y Aldá abandonaron la sala escoltados por seguridad. La puerta se cerró tras ellos y un silencio pesado se instaló en la sala de juntas. Tras la reunión, Nuria se quedó en la sala de juntas con Eugenio y varios miembros del consejo. El ambiente seguía tenso, pero ya no hostil. El presidente, Antonio Borja Treviño, guardó un largo silencio mientras examinaba los documentos extendidos ante él. Señora Romera, dijo por fin, ¿es consciente de que la situación es extremadamente grave? Independientemente de quién sea el culpable, usted o Berrocal, la empresa ha sufrido un daño enorme. 128 millones de euros han desaparecido. La reputación se ha resentido. Si esto se filtra a la prensa, tendremos serios problemas con inversores y clientes. Lo comprendo, asintió Nuria. Y estoy dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar esos fondos y restaurar la reputación de la compañía. Es mi responsabilidad como responsable del proyecto. ¿Cómo piensa hacerlo? Preguntó Elena Vargas, la directora financiera. Nuria abrió su portátil y lo conectó al proyector. Tengo un plan. El dinero salió hacia 3 compañías offshore en las Islas Caimán, como ha mostrado el señor Romera. Esas empresas pertenecen a familiares de Aldá Rosales y Víctor Berrocal, vínculos que pueden rastrearse. Las transacciones son recientes, las cuentas siguen activas. Si actuamos rápido, a través de las autoridades y de los canales financieros internacionales, hay opciones reales de congelar esas cuentas y recuperar el dinero. Eso llevará meses, si no años, objetó con escepticismo Óscar Durán. No necesariamente, intervino Eugenio, poniéndose en pie. Tengo contactos en círculos financieros internacionales, incluyendo especialistas que trabajan con jurisdicciones offshore. Cuento con abogados expertos en recuperación de activos. Si aportamos a las autoridades pruebas sólidas, y las tenemos, y, en paralelo, activamos a los juristas internacionales, podemos acelerar el proceso. Estoy dispuesto a invertir recursos propios en la operación, porque, como accionista, me interesa el éxito de la empresa. La discusión se prolongó 40 minutos más. Se trataron los detalles, cómo coordinarse con la policía, cómo contactar con reguladores financieros internacionales, cómo minimizar el riesgo reputacional. Al final, se tomaron varias decisiones. Primero, abrir procedimiento penal contra Víctor Berrocal y Aldá Rosales, con intervención de la policía y fiscalía, y remitir todas las pruebas a la investigación. Segundo, contratar abogados internacionales para la repatriación de fondos desde las offshore. Eugenio asumirá la coordinación. Tercero, nombrar a Nuria Romera directora general en funciones de la compañía hasta la resolución definitiva del asunto. Cuarto, mantener todo lo ocurrido bajo estricta confidencialidad, ni una palabra a la prensa ni a los clientes hasta que exista claridad total. Cuando la reunión terminó y todos se marcharon, Nuria se quedó a solas con Eugenio en la sala vacía. Afuera, el atardecer caía sobre la ciudad y las luces iban encendiéndose una a una. Gracias, dijo sencillamente, acercándose a él. Sin tu ayuda no lo habría logrado. Me habrían destruido. Hemos salido adelante juntos, Eugenio le tomó las manos. Tú reuniste las pruebas, diseñaste la estrategia y mantuviste la calma en el momento crítico. Yo solo te di la plataforma para hablar y el respaldo como accionista. Sabes, Nuria lo miró a los ojos, he pensado mucho estos días. Sobre nosotros, sobre lo que se torció hace 5 años. Sobre por qué no supimos salvar lo que teníamos. Yo también lo he pensado. Mucho. Especialmente en los últimos años, viviendo solo en Barcelona. Cuéntame, susurró Nuria. Cuéntame cómo han sido estos 5 años. Necesito saberlo. Eugenio se dejó caer lentamente en una butaca, y Nuria se sentó a su lado.
Mirando la ciudad tras el ventanal, él empezó a hablar. El primer año después del divorcio fue un infierno, confesó. Me mudé a Barcelona porque no podía seguir en una ciudad donde todo me recordaba a ti. Cada calle, cada café, cada parque, todo eran recuerdos. Intenté volcarme en el negocio, trabajaba 16 horas al día para no pensar. Pero por las noches no podía dormir, me quedaba analizando qué había salido mal. Hizo una pausa para ordenar sus ideas. Entendí que había sido egoísta. Te exigía atención, tiempo, presencia, sin comprender lo importante que era tu carrera. Quería que estuvieras cuando a mí me convenía, sin pensar en tus necesidades, tus ambiciones. Te quería, pero te quería mal, con posesividad, con exigencia. Nuria escuchaba en silencio, con un nudo apretándole el pecho. El segundo año fue algo más llevadero, siguió Eugenio. Empecé terapia. Me ayudó a entender muchas cosas sobre mí, sobre lo nuestro, sobre lo que es el amor de verdad. Aprendí a soltar, a aceptar, a no exigir. Pero la soledad seguía. Intenté salir con otras mujeres, pero fue inútil, ninguna eras tú. Eugenio, déjame terminar, apretó sus manos. En el tercer año compré acciones de tu empresa. No solo como decisión de negocio, aunque resultó rentable, sino como forma de estar cerca de ti. Leía los informes y te imaginaba liderando proyectos. Seguía los éxitos de la compañía y me sentía orgulloso de ti. Era lo único que me quedaba, observar tu vida desde cierta distancia. La miró de frente. El cuarto y el quinto año viví en suspensión. Trabajaba, ganaba dinero, veía a Clara cuando venía. Pero por dentro estaba vacío. ¿Sabes lo irónico? Logré todo lo que quería en los negocios. Mis empresas prosperan, tengo más dinero del que puedo gastar. Y, aún así, no era feliz. Porque tú no estabas. Y entonces supiste de los problemas en la empresa, dijo Nuria en voz baja. Sí. Y por primera vez en 5 años vi una oportunidad de volver a tu vida. No como marido, entendía que habíamos perdido demasiado, sino como amigo, como alguien que podía ayudar. Y me aferré a esa oportunidad. Nuria sintió las lágrimas subirle a los ojos. No lloraba desde el día en que firmaron el divorcio. Pero ahora no pudo contenerse. Eugenio, yo también he sido infeliz estos 5 años, admitió. Triunfé en mi carrera, llegué a ser subdirectora, dirigí grandes proyectos. Pero cada noche volvía a un piso donde tú no estabas y entendía lo que me faltaba. Pensé que era simple soledad, que el tiempo lo curaría. Pasaron meses y años, y dentro seguía el vacío. Se enjugó las lágrimas. A menudo imaginaba qué habría pasado si no nos hubiéramos separado. Si entonces, hace 5 años, te hubiera elegido a ti en lugar de otro viaje. Si hubiéramos hablado bien, sin gritos ni reproches. Quizá todo habría sido distinto. No podemos cambiar el pasado, dijo Eugenio. Solo podemos construir el futuro. La cuestión es, ¿queremos construirlo juntos? Nuria lo miró largamente. En sus ojos grises vio lo mismo que sentía ella, el dolor del pasado, la esperanza del futuro, un amor que no se había apagado en 5 años de distancia. Quiero, susurró. Pero no corramos. Empecemos desde el principio, despacio, sin prisas. Tenemos que aprender a estar juntos otra vez. Eugenio sonrió, la primera sonrisa cálida y auténtica de aquel día agotador. De acuerdo. Nos apresuramos al separarnos, y ya ves a dónde nos llevó. Ahora seamos más sabios. Tenemos toda la vida por delante. Se quedaron mucho rato en la sala vacía, simplemente tomados de la mano y mirando la ciudad nocturna. Hablaron de Clara, de planes, de cómo construir bien la relación esta vez. Y, por primera vez en muchos años, ambos sintieron no la soledad, sino cercanía y entendimiento. 2 meses después de la reunión del Consejo Directivo, se celebró la primera audiencia judicial contra Víctor Berrocal y Aldar Rosales. Más exactamente, la vista preliminar, en la que la Fiscalía presentaba el acta de acusación.
Nuria asistió como testigo y parte afectada. La sala del tribunal estaba llena. Además de abogados, fiscales y testigos, había periodistas. A pesar de los esfuerzos por mantener la confidencialidad, la noticia se había filtrado a la prensa. Víctor se sentaba en el banquillo de los acusados, rodeado por sus abogados. Se veía demacrado, envejecido al menos 10 años. El traje le quedaba grande, la mirada apagada. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Nuria, fue él quien apartó la vista. Aldá estaba sentada aparte. Su abogada había negociado un acuerdo con la fiscalía, colaboraría plenamente, declarando contra Víctor a cambio de una reducción de pena. Lloró durante casi toda la audiencia. El fiscal leía el texto de la acusación con voz monótona. El acusado Víctor Berrocal, abusando de su cargo como director general de la empresa Horizonte Digital, organizó el desvío de fondos por un monto de 127.800.000 euros. Para ello creó una empresa ficticia, comprometió la firma electrónica de la subdirectora Nuria Romera, falsificó documentos oficiales y transfirió el dinero a cuentas offshore pertenecientes a sus familiares y a los de su cómplice, Aldá Rosales. Víctor escuchaba con el rostro inmóvil. Sus abogados intentaban refutar las pruebas, pero sus argumentos sonaban débiles. Las evidencias eran demasiado sólidas, la cadena de pruebas, demasiado clara. Cuando llegó el turno de Aldá, se levantó y empezó a hablar con voz temblorosa. Soy culpable. Reconozco mi culpa. Pero todo lo organizó Víctor. Me convenció, me prometió dinero, una nueva vida en el extranjero. Fui una idiota. Le creí. Jugó con mis sentimientos, me manipuló. No quería perjudicar a la señora Romera, pero él insistió, decía que era la única manera. Mentira. Gritó Víctor, por primera vez en toda la sesión. Fuiste tú quien lo planeó. Tú me metiste en esto. Silencio en la sala. Golpeó el juez con el mazo. El proceso duró 3 horas. Interrogaron a testigos, revisaron documentos, analizaron detalles técnicos. Finalmente, el juez dictó. Dada la gravedad de los cargos y la solidez del material probatorio, el tribunal decide mantener a los acusados en prisión preventiva hasta la sentencia definitiva. La próxima audiencia se fija para el 20 de junio. Víctor y Aldá fueron esposados y escoltados fuera de la sala. Al pasar junto a Nuria, Víctor se detuvo un instante. Los guardias lo empujaron, pero alcanzó a susurrar. Te subestimé. Ese fue mi error más grande. Nuria no respondió. Lo miró mientras se lo llevaban. ¿Sentía lástima por ellos? Tal vez un poco. Víctor había sido un buen director, un profesional brillante. Aldá, una organizadora talentosa. Pero la avaricia y la falta de principios los destruyeron. Eligieron el camino fácil, robar lo ajeno en lugar de crear lo propio. Y ahora pagaban el precio de esa elección. Tras el juicio, Nuria y Eugenio fueron a almorzar a un pequeño restaurante cercano. En una mesa junto a la ventana comentaron lo ocurrido. El proceso será largo, dijo Eugenio mientras hojeaba el menú. La sentencia no llegará antes de 2 o 3 meses. Pero el resultado está cantado. Las pruebas son abrumadoras y las declaraciones de Aldá han sepultado a Víctor. ¿Y el dinero?, preguntó Nuria. ¿Hay avances en la recuperación de los fondos de las offshore? Sí, y bastante buenos, respondió Eugenio. Mis abogados están trabajando con las autoridades de las Islas Caimán. Las cuentas de las empresas offshore han sido congeladas por orden internacional. La posibilidad de recuperar los fondos ronda el 70%. No todo, claro, parte fue gastada por Víctor y Aldá, pero la mayor parte del dinero está a salvo. Esos son excelentes noticias. ¿Sabes qué es lo más interesante? Eugenio sonrió. El hermano de Aldá, Miguel, ha empezado a colaborar con la fiscalía. Tiene miedo de ir a prisión y ha contado cómo le entregaban el dinero y cómo le obligaron a registrar la empresa offshore. Eso refuerza aún más el caso contra Víctor y Aldá. Pidieron el almuerzo, y la conversación se desvió a temas más tranquilos.
Clara, la hija de ambos, regresaría pronto de su estancia con la abuela en el campo. Era momento de hablar de planes para el verano. Pensaba que podríamos tomarnos unas vacaciones los tres, propuso Eugenio. Irnos unos días, descansar después de todo este estrés. ¿Qué te parece Grecia? Clara sueña con ver el Acrópolis. Es una buena idea, asintió Nuria. Yo también necesito desconectar del trabajo. Estas últimas semanas han sido agotadoras. Entonces, decidido. Yo me encargo de organizarlo, 2 semanas en las islas griegas, Mar, son unas vacaciones familiares. La palabra familiares flotó en el aire. Ambos guardaron silencio, conscientes del peso de aquella palabra. Familia. ¿Lo eran de nuevo? ¿O apenas comenzaban el camino para volver a serlo? Durante el verano, Nuria, Eugenio y Clara se fueron de vacaciones juntos, tal como habían planeado. Eligieron una pequeña ciudad costera de Grecia, tranquila, alejada del ruido de los circuitos turísticos. 2 semanas sin trabajo ni estudios, sin llamadas telefónicas, sin estrés. Solo el mar, el sol y la familia. Clara estaba en la gloria. Apenas recordaba la época en que sus padres estaban juntos, tenía solo 12 años cuando se divorciaron, pero ahora, al ver cómo su madre y su padre volvían a encontrarse poco a poco, creía sinceramente que todo estaría bien. Una tarde, cuando Clara salió a una fiesta con nuevos amigos del hotel, Nuria y Eugenio se quedaron solos en la terraza de la villa, contemplando el atardecer sobre el mar. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, y las olas golpeaban suavemente la orilla. «Sabes», comenzó Eugenio, bebiendo un sorbo de vino, «he pensado mucho en todo lo que ocurrió esta primavera. Si no hubiera sido por aquel asunto con Berrocal, probablemente nunca habríamos vuelto a hablar con sinceridad. Habríamos seguido viviendo vidas paralelas, encontrándonos solo por Clara. A veces hace falta un golpe», asintió Nuria, apoyándose en la barandilla. Una catástrofe que te obligue a replantearte las prioridades, a entender qué es realmente importante. Se giró hacia él y en sus ojos brillaban lágrimas. Eugenio, quiero que lo intentemos otra vez. Despacio, como prometimos. Pero quiero creer que tenemos un futuro, que podemos construir algo nuevo aprendiendo de los errores del pasado. Si lo tenemos, dijo él con firmeza, tomando sus manos. Y esta vez lo haremos bien. No volveré a exigirte lo imposible. Aprenderé a aceptar tu carrera, tus ambiciones, tu necesidad de realizarte. Y tú quizá puedas aprender a detenerte de vez en cuando y mirar a las personas que tienes al lado. Aprenderé, sonrió Nuria entre lágrimas. Te lo prometo. Se abrazaron en silencio, escuchando el rumor del mar y los gritos lejanos de las gaviotas. En la playa sonaba música, se oían risas, conversaciones. La vida seguía, brillante y hermosa. A finales del verano se celebró el juicio contra Víctor Berrocal. La sentencia fue dura, 8 años de prisión en régimen ordinario, confiscación de bienes, inhabilitación perpetua para ocupar cargos directivos y obligación de pagar a la empresa la totalidad del dinero sustraído más las pérdidas ocasionadas. Aldá Rosales recibió 3 años de prisión condicional y una fuerte multa. El tribunal consideró que actuó bajo la presión de Berrocal, que colaboró plenamente con la investigación y mostró arrepentimiento sincero. Cuando Nuria salió del edificio del tribunal tras la lectura de la sentencia, Aldá la detuvo. La antigua asistente del director estaba en las escaleras, sola, con un sencillo vestido gris, sin maquillaje, los ojos hinchados de tanto llorar. Señora Romera, susurró, por favor, espere. Nuria se volvió. Eugenio estaba a su lado, atento, preparado para intervenir si era necesario. Quería pedirle perdón, continuó Aldá, con la voz temblorosa. Sé que mis disculpas no significan nada después de todo lo que hice. Pero necesito que sepa que comprendo el error terrible que cometí. Destruí mi vida por avaricia y estupidez. Y tendré que vivir con ello el resto de mis días. Nuria la miró. Ya no era aquella mujer segura, elegante y arrogante que reía en el despacho de Víctor planeando su ruina. Era una figura rota, que lo había perdido todo, carrera, reputación, futuro. Aldá, dijo finalmente Nuria con calma, no voy a decir que te perdono.
Intentaste destruir mi vida por dinero. Te reíste imaginando cómo me encarcelaban por un crimen que no cometí. El perdón se gana, y tú aún no lo has ganado. Alda bajó la cabeza. Pero te deseo que encuentres el camino correcto, añadió Nuria. Eres joven. Aún tienes tiempo para reconstruirte. Aprovecha estos 3 años de libertad condicional para replantearte tus valores, para entender lo que realmente importa. El dinero va y viene, pero la honra, la dignidad y la honestidad son lo que permanecen. Se dio media vuelta y se alejó hacia el coche. Ella y Eugenio se marcharon sin mirar atrás. Alda quedó inmóvil en las escaleras del tribunal, una silueta solitaria frente al edificio gris. La recuperación de los fondos robados llevó otros 2 meses. Gracias a los abogados internacionales contratados por Eugenio y al apoyo de los reguladores financieros, se logró recuperar alrededor del 70% del dinero. El resto se había esfumado en compras de lujo, viajes y regalos, imposibles de rastrear. Aún así, la empresa superó la pérdida y siguió creciendo con éxito. En otoño, el consejo directivo se reunió para decidir el futuro liderazgo. Nuria había demostrado ser una excelente directora interina, el proyecto Fénix funcionaba en 5 bancos y 3 más habían firmado contratos. La compañía había alcanzado récords históricos de beneficios. Antonio Borja Treviño abrió la sesión con su habitual discurso sobre logros y planes. Debemos nombrar al director general permanente, dijo mirando a los presentes. Tenemos 2 opciones. Traer un especialista externo o designar a alguien interno que haya demostrado su eficacia y lealtad. Propongo la candidatura de Nuria Romera. Se oyeron exclamaciones de aprobación. Eugenio, como accionista mayoritario, levantó la mano. Apoyo completamente la propuesta. Nuria ha demostrado no solo su profesionalismo en el desarrollo de un producto excepcional, sino también su integridad moral y su fortaleza en los momentos más difíciles. Una persona así debe liderar la empresa. La votación fue unánime. Los 17 miembros del consejo votaron a favor. Nuria Romera fue oficialmente nombrada directora general de Horizonte Digital. Después de la reunión, un grupo de empleados se acercó a felicitarla. Le estrechaban la mano, la abrazaban, le expresaban admiración y respeto. Nuria sentía una mezcla de orgullo, alegría y una enorme responsabilidad. El destino de cientos de personas dependía ahora de sus decisiones. Esa noche, Eugenio la invitó a cenar. No al restaurante donde solían hablar de trabajo, sino a uno especial. Las 4 estaciones, el lugar donde 20 años atrás le había pedido matrimonio. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana donde todo había comenzado. El camarero trajo champán y Eugenio alzó la copa. Por una nueva etapa en la vida, dijo solemnemente. Por superar las pruebas, por la justicia y por las nuevas oportunidades. Por el amor, añadió Nuria suavemente. Por las segundas oportunidades y por la sabiduría de no dejarlas escapar. Brindaron, conversaron, recordaron el pasado y hablaron del futuro. Y entonces, Eugenio sacó una pequeña caja. Nuria la abrió, dentro brillaba un anillo. No quiero presionarte ni apresurarte. Solo quiero que sepas que hablo en serio. Quiero pasar contigo el resto de mi vida, no por obligación ni por Clara, sino porque te amo. Siempre te he amado, incluso cuando estábamos lejos. ¿Te casarías conmigo? Otra vez. Nuria miró el anillo, los ojos se le llenaron de lágrimas, esta vez, de felicidad. Es una locura, susurró. Ya estuvimos casados, nos divorciamos, pasamos 5 años evitando hablarnos y curando heridas y ahora otra vez. Precisamente por eso, Eugenio le tomó las manos. Porque hemos pasado por todo eso y entendemos que no hay nadie más importante que el otro. Somos más sabios, más pacientes, hemos aprendido a escuchar. Esta vez será diferente. Será mejor. Nuria cerró los ojos un instante, luego los abrió y lo miró fijamente. Sí, dijo con voz firme. Sí, Eugenio. Me casaré contigo. De nuevo. Y esta vez, para siempre. Él deslizó el anillo en su dedo y se besaron, un beso largo y tierno, lleno de promesas y esperanza. A su alrededor, el restaurante seguía su ritmo habitual, pero para ellos, en ese instante, solo existían los dos.
Había pasado un año desde aquella tarde de mayo en que Nuria escuchó, tras la puerta del despacho, cómo planeaban destruir su vida. Un año lleno de pruebas, descubrimientos, dolor y alegría. Ahora, sentada en el sillón del director general, recordaba ese momento con una mezcla de asombro y gratitud. Todo había cambiado. Víctor Berrocal cumplía condena en prisión. Según los rumores, le costaba adaptarse a la vida entre rejas. Alda Rosales trabajaba en un puesto modesto en una pequeña empresa, apenas logrando sobrevivir mientras pagaba su multa. Sus vidas estaban arruinadas, pero Nuria no sentía odio. Solo tristeza por ver hasta dónde puede llevar la ambición desmedida. Horizonte Digital se había convertido en una de las principales corporaciones tecnológicas del país. Nuevos proyectos, nuevos contratos, expansión internacional. Nuria trabajaba sin descanso, pero ahora el trabajo le daba satisfacción, no estrés. Clara estudiaba con éxito en la universidad. Visitaba a sus padres los fines de semana y la familia se reunía alrededor de la mesa, compartiendo risas, planes y sueños. Eugenio había lanzado una nueva empresa conjunta, fusionando tecnología y logística. El proyecto fue un éxito, atrajo grandes inversores y abrió horizontes para ambos. La vida seguía, con nuevos retos y nuevas ilusiones.